Vamos a iniciar este evento, historias contadas, protagonistas ejemplos de paz. Vamos a estar escuchando a cada uno de los artistas que se va a presentar el día de hoy. Este proyecto es apoyado por el Banco de Iniciativas Artísticas y Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Vamos a tener hoy 6 disciplinas, 10 artistas. Ellos nos van a narrar en un primer momento un poco su trayectoria, su acercamiento al arte. Desde que tengo uso de razón, o desde antes, siempre me gustó sentarme al pie de mi mamá, porque mi mamá cosía para la calle, para terceros. Y ella pues era con mucha experiencia, cogía esa máquina y parecía ella, las manos de ella parecían eran máquinas. Y entonces siempre me gustaba era ponerle cuidado a las manos y a la aguja de la máquina. Bueno, eso fue como lo primero que recuerdo de cuando me empezó a gustar como las cosas hechas a mano. En la adolescencia fue en el colegio, que cuando estudié, cuando eso se llamaba vocacionales, y recuerdo mucho, es un trabajo que me pusieron a hacer, se llama puntillismo. Ya hasta que empecé pues yo como a buscar mis propios gustos, hice en la Universidad de Antioquia, empecé a hacer allá, aprendí a hacer crochet y malla. A mí me gustaba mucho dibujar y dibujaba todo lo que veía. Había un solar en la casa y me iba a dibujar allá las plantas. Con el paso de los años uno veía pues que tenía como más facilidad para acercarse a las formas. A los 23, 24 años empecé a retomar el dibujo, empecé a dibujar otra vez y a hacerlo más seguido. Entonces ya empecé a pensarme conceptos que tuvieran que ver con cosas que me inquietaban o que me preocupaban o que me inspiraban. Entonces, más o menos como a los 27 años, yo ya empecé a pensarme la primera serie pictórica que se llamó Laxo, que ahí me meto un poco en lo que también preguntaba Diego de la construcción de paz. Estos son proyectos que tienen su raíz en la pintura y en el dibujo y que se empiezan a pensar de una manera colectiva para entre todos hacernos esa pregunta: ¿cómo podemos llegar a puntos más armónicos? ¿Cómo podemos empezar por tener paz con nosotros mismos? Entonces, a partir de eso surge como todo ese análisis de memoria, de reconstrucción y de hacerse esa pregunta por la paz. Pues desde pequeña yo no estudié mucho y cuando logré estudiar en algún momento por ahí en una escuela, dibujaba mucho. Sí, dibujaba gatos y creo que el cuaderno era lleno de animalitos y hasta ahí fue. Ya llegué como a los 30 y pico de años y entonces ahí empecé a conocer el retrato. Me parecía que eso era algo complicado. Y yo decía, ¿cómo hacen eso que se parece tanto? Y hasta que me dio como por ir cogiendo un lápiz y tratar de ir haciendo un retrato y me salían. Entonces alguna persona por ahí me recomendó que usted puede salir a la calle y hacer esos dibujos y se los pagan. Yo trabajaba en confecciones, en talleres de confecciones. Y salí. Desde pequeña igual mi mamá me apoyaba como con todo esto de que me gusta el arte, entonces ella me llevaba a cursos. También desde la parte de ella era muy interesada como en esto, entonces también como que me lo infundía mucho. Y recuerdo también como unos cursos que eran de plastilina, ya sea pues la escultura o otro medio artístico, es como esa forma de crear un espacio y conexiones con las personas y desde ahí que puedan expresar lo que sienten y a partir de esto cambiar de pronto sus formas de pensar. Empecé a conocer de una forma muy diferente a los habitantes del centro, de cómo uno entra como en personaje cada que sale de su casa y llega a un lugar en el que es lleno de gente, lleno de ruidos, de calor corporal, de muchas personas, vendedores ambulantes, ruido por todos lados.
pero entonces encontrando como las historias que están en cada esquina, que están como en cada rincón de todo el centro. Y ahí fue cuando empecé a decir como, bueno, mi enfoque fotográfico son las personas. Y bueno, me especializo en retrato y documental. Todas esas expresiones son muy bonitas y muy enriquecedoras, como para también el cómo relacionarse entre nosotros y cómo ver hacia las personas en un enfoque más social, en un enfoque con el que uno entienda que aunque haya tanta gente, seguimos entrando en un espacio en el que todos encajamos. Hice mi técnica en producción audiovisual, no tanto en fotografía, porque lo que quiero especializarme es en dirección de cine, pero por algo se empieza, que es por la fotografía, por donde uno se enfoca principalmente en la composición, en los planos, por donde uno debe iniciar para ir en el camino audiovisual. Siempre he escuchado esos comentarios de que no, de bajar al centro, que mucha gente, que mucho peligro, que muchos gamines, pero a mí me encanta el centro, me encanta caminar el centro, me encanta ir caminando y mirar para arriba para los edificios, porque es que no todo el mundo se fija en eso cuando va caminando al centro, porque todo el mundo va corriendo. Entonces yo sí quiero tomarme mi tiempo, ver los edificios, porque me encantan las formas, me encanta la simetría. Yo siento que apoyo como en la gestión de la paz o algo así, porque la paz es recordar, la paz es estar en paz con todos los tiempos, es decir, pasado, presente y futuro, que en un momento dado de la historia uno pueda recordar y estar en paz con todo lo que uno hizo, con todo lo que se ha hecho alrededor, en la cultura, en la comunidad. Digamos que toda la niñez nosotros crecimos pues al lado de mis padres, de mis abuelos, y vimos cómo ellos pues fueron, digamos, trabajadores del campo y sostuvieron familias de 15, 17 hijos vendiendo flores, y esas flores fueron transportadas por ellos con la estructura de la silleta. En el año 2009, Diego Londoño hace la silleta ganadora del desfile de esa versión, que me permitió ser ganador absoluto del desfile. Como mensaje, esa silleta tenía un niño que toca un instrumento, jamás empuñará un arma. Entonces era como, digamos, la expresión en la silleta de un director de orquesta con 3 niños que interpretaban 3 instrumentos diferentes, y realmente era como hacer conciencia de que a los niños los debemos ubicar en cosas que sean muy positivas, el tema de la música, el tema del deporte, que hagan pues actividades que les permitan alejarse de ese tema de la violencia. Todos los antioqueños compartimos ciertos valores, ciertas idiosincrasias y ciertas realidades. Entonces, primeras, segundas generaciones, incluso parte de la tercera, generaciones de las familias nuestras, ¿cierto? Entonces siempre ha habido dolor, siempre ha estado la pérdida, siempre también entonces ha estado el trabajo muy duro que se ha materializado, ¿cierto? No por eso, o gracias a eso. Entonces, sí, los antioqueños, los paisas, pujantes, berracos, echados para adelante, pero también entonces en el marco del conflicto armado, la violencia propiamente de la ciudad de Medellín, los silleteros también empezamos a jugar un papel fundamental, y nosotros en la actualidad somos íconos de identidad cultural, y soy una fiel defensora de que de verdad con la silleta se pueden enviar mensajes muy poderosos de reflexión, que incluso pueden movilizar tanto las fibras que tú construyes una silleta el día de hoy, y fue tan potente el mensaje que tú enviaste que puede ser recordada perfectamente después de 10 o 15 años. Llegué a las Madres de la Candelaria también en el año 2002, como a los 2 meses de haber desaparecido mi hijo, me dijeron que podía estar allí, y empezamos un largo camino de mucho dolor, pero a la vez mi vida me cambió, porque yo era una mujer de hogar. Era mi casa y la iglesia, y luego dije yo, empecé a conocer el dolor de las madres con todas las situaciones que les pasó. Psicólogo 20 años, fue ahí donde encontré el arte.
como una de las herramientas más importantes para encontrar, primero que todo, la paz dentro de nosotros mismos. Fui psicólogo en un momento del país muy álgido, de mucha violencia. Era desactivador y negociador de procesos de paz en todo el suroeste antioqueño. Y como artista callejero volví a encontrar la psicología, volví a encontrar la necesidad del ser humano en su dignificación en las calles y volví a encontrar el arte.